Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro, como ya saben, siempre un invitado especial, Augusto Cabrera. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, David. Un gusto estar aquí y compartir contigo y con todos los que nos ven. Y bueno, conversar y ver A ver qué pasa, a ver qué pasa. qué sale. Me contabas que eras ingeniero en sistemas, tienes una trayectoria muy interesante. Siento que la tecnología ya es de aquí, no sé, justo estoy leyendo un libro que se llama Homo Deus, no sé si Ya lo has sí, leído. sí, sí, Este libro me conozco. está, digo, violando la cabeza por la visión que se tiene, ¿no? A la final creo que obviamente es un poco impredecible saber qué va a pasar el día de mañana. Sin embargo, la inteligencia artificial, la parte tecnológica está ocupando ya el 100% casi de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué impresión tienes? ¿Has leído el libro entonces? Sí, conozco el libro. La verdad, bueno, siempre he tenido la suerte de estar vinculado con los últimos avances tecnológicos que han Ujú, existido en la ciudad desde la época de la universidad. De hecho, mi primer trabajo, un poco necio yo por hacer algo más allá de estudiar, eh, me pagaban con teléfono, un celular. Realmente ok, mi sueldo era tener el el celular. Yo celular, tenía el ok, último Nokia, el último de clase. carne de perro. Sí, entonces vivía de la Ujú, tecnología. Luego, bueno, entré a etapa y tuve la suerte de aplicar y entrar al ISP, a la parte técnica ujú, del proveedores de servicio de Internet, ¿no? ujú, Donde las papas quemaban. Y bueno, al poco tiempo me pusieron a cargo de los servidores de Internet de la ciudad y, y siempre estuve rodeado y viendo cómo ujú, los últimos avances, cómo mientras todo el mundo hablaba de Netflix, de cosas que eran nuevas, nosotros ya instalábamos esos servidores aquí en la ciudad. ok, O sea, otro nivel, ¿no? Y ujú, tenías la presión de que algo se dañaba y te llamaban, pero el problema es que se iba el internet en toda la ciudad y era el ujú, equipo que estabas arreglando tú. ajá. Entonces, ese aprendizaje era no existe el no puedo, no hay Ajá, cómo, o sea, se arregla ajá. porque hay, O sea, eh, perdón si te estoy, a ver si te estoy cachando, o sea, cuando se dañaba un servidor, se desconectaban todos los que tenían servicio de etapa de internet. claro, o sea, Ok, cuando se daña, cuando estás donde los equipos funcionan ajá. y algo no se para o algo, Ah, claro. Ah, no, no, yo te sus- estaba pensando que antes había como una red general donde si un dispositivo de un usuario en general se dañaba, ujú. también se desconectaba el resto. Tú No, hablas ya en el lugar es de que trabajo. no, yo trabajaba Ok. en el ISP de etapa, o sea, donde están los equipos, Ujú, el cuarto frío de inteligencia de servidores de la ciudad. ujú. ¿Qué edad tenías cuando entraste ahí? Oye, yo todavía era estudiante, tenía unos 25 años, ¿no? Ay, pucha. O sea, sí, y bueno, yo tuve un paso por la Universidad de Cuenca, luego pasé a la UDA, se abrió ingeniería en la UDA, Ujú, sí, entonces me gradué en la UDA, pero mientras era estudiante siempre estuve, era instalador de Internet, ujú. o sea, mi trayectoria fue instalando Internet y luego cuando entré y gané el concurso y estuve en etapa, entré a cargar el maletín del ingeniero, con Ujú. toda la teoría y mi título bajo el brazo. Ok. O sea, yo sé lo que es graduarse de ingeniero y no tener idea de las telecomunicaciones Ujú, porque no tienes la experiencia. ujú, Entonces, esa primera experiencia en mi vida que me hizo sudar y que me salieran a veces las lágrimas cuando dice, puedes hacer esto. Y sí, sí, sí puedo, pero y te ponen a cargo y las sudas y las ujú, ves y estás ahí con equipos en caliente, en ujú, funcionamiento. Entonces, son retos, ¿no? ujú, claro. Entonces, lo que tratamos hoy en día en la universidad y lo que yo impulso es justamente esa transformación educativa donde vos no sabes, no sales a cargar Ujú, un maletín y a preguntar, sino sales a proponer, oye, ujú, ¿por qué no hacen esto? Si esto claro. hay. Entonces, esa es la transformación que buscamos, ¿no? De hecho, hace un par de días estaba hablando con una amiga que está cursando todavía psicología y como te comentaba ahorita, estoy, digamos, al mando de una clínica de rehabilitación y es un poco complicado porque tienes que, como tú dices, o sea, quizá no en la parte tecnológica, pero si una pieza deja de funcionar, todo se descarrila, ¿no? Entonces yo propuse con esta compañera, incluso lo estaba pensando porque, a ver, eh, muchos de los estudiantes, como tú dices, hoy en día salen a ver qué pasa en su vida profesional. Y yo hablaba con ella y le proponía que si quiere como que ir de oyente, como que me cola, solo el día que ella pueda y ella proponga con la parte de las historias clínicas, que es como que la Claro. apertura al usuario.
Y me dijo que ya, que de ley, y si puedo dar terapia o escuchar al menos, porque te comento que en la U, desde que cambió la malla curricular, como que todo se nos está viniendo abajo. Y Difícil. ahora que estamos solo en las partes prácticas, es como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le digo al paciente? ¿Cómo intervengo con él cuando no tuve todo, como tú dices, ese preámbulo de saber qué vas a hacer? Y como tú sabrás, al menos en el Ecuador es por poco y se necesita ingeniero ambiental con 5 años de experiencia. Y es como que, pucha, pero recién me graduó, ¿no? Sí, Entonces, son. ¿experiencia en qué? ¿Y qué se valora realmente como experiencia? Realmente, cuando uno se gradúa, lo que tiene son las ganas de comerse el mundo y el miedo de ¿y ahora qué hago? Si te sientes medio una persona sin la experiencia, no, tu currículum es una hoja. Claro, tus nombres y la Los carrera que nombres y la cursaste. carrera y ahora. Ajá. Entonces, sí, yo creo que ahí no hay oportunidad de nada, ¿no? También, bueno, dentro de otras cosas que he hecho, ¿no? Ujú, También, bueno, ya joven, no es que soy, tengo algunos años, he pasado por muchas cosas, ¿no? ujú, Y me siento orgulloso de todas esas porque creo que son experiencias en la vida y las decisiones que uno toma siempre deben de seguir adelante y hay que seguirse equivocando ujú, en la vida, pero en cosas diferentes, ¿no? Para ujú. que sea un aprendizaje de Claro, vida, ¿no? decía Einstein que cometer los mismos errores esperando resultados diferentes es cosa de locos. Entonces, creo que incluso te habéis pasado que cuando te equivoques en algo diferente, ya es como que creces y aprendes de Ya ese error. aprendí. Y porque es estar ahí mismo, digo, como un gato persiguiendo su propia cola, ya es que estás realmente perdido. Sí, y yo soy de las personas que pienso que por ahí, bueno, hay gente muy valiosa que ha escrito y dice que cada 5 años debes dedicarte a algo diferente, ¿no? Wow. Sí, porque si no ya no eres productivo, Ujú, porque ya llega a un momento en el cual ya dominas lo que haces, ujú. que ya el reto no existe. Entonces, para las personas que queremos dejar una huella en esta vida, de transformar algo, para que te recuerden, yo soy fiel amante de esa película Coco, del Recuérdame. Ah, ok, sí. Sí, o Ajá. sea, para mí es eso, la vida es eso, ¿no? La vida es algo de que es tan corto el tiempo que Ujú, pasas por esta vida, que serán 70, 80, 90 años, que, que debes dejar algo ujú, para que el recuerdo de la gente que viene, o sea, ese recuerdo de ujú. ti, de que apoyaste a alguien, creo que es lo más significativo que uno puede tener, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, he citado varias veces un libro aquí que se llama La negación de la muerte, de Ujú, Ernest Becker, y de hecho él propone esas tres maneras de negar la muerte, ¿no? Que una es el amor, que es el recuerdo que de las personas que nos rodearon y todo eso. La segunda es la religión, que bueno, tú sabes que te ofrece la vida eterna, si haces las cosas más o menos bien ujú. en este plano, pues vas a pasar a uno mucho mejor, aparentemente. Y la tercera, como tú dices, del arte, o sea, entendiendo por arte no solo una pieza del arte noble como poesía, música, sino toda creación humana. Y he estado con ese libro dándome vueltas a la cabeza porque, como te contaba, falleció, bueno, le mataron a una de las personas más importantes en mi vida. Ay, Para mí sí, muy fue triste. un guía espiritual, yo siempre lo catalogaba así. Y él dejó fundando la clínica, conjuntamente su socio. Entonces creo que ese es un recuerdo de esa persona a través de algo material, no de una creación. Una y la otra, pues a través del recuerdo que dejó en nosotros su obra, Su como tú obra, dices, lo que o sea, hizo. lo que Ujú, hizo, queda lo que hizo. Mira, yo tuve la suerte, ¿no? De tener también un padre que se dedicó su vida a la educación y fue un ícono para mí. ujú, Y, y yo lo que recuerdo es que cuando él falleció ya hace 12 años, eh, hubo gente, niños, bueno, ya adultos mayores, que habían sido sus alumnos en la escuela ujú. Ok. y vinieron a despedirse de él y uno de ellos, un poco hasta enfermo, le dio un concierto frente a su tumba. Entonces, porque él les cambió la vida. Entonces, yo creo que ese es el mejor recuerdo que él pudo llevarse y lo que a mí me quedó, ¿no? El hecho de dejar una huella en alguien, de Ujú, apoyarle. Primero comienzas ujú, por tu familia, de, de hacer lo mejor por ellos, ser un buen padre, ujú, ser, hacer lo mejor que puedas, porque todo es un aprendizaje ujú. constante, nadie nace Total. sabiendo, pero, pero dejar en la gente, ayudar a alguien, a una persona, creo que es lo mejor que puedes hacer, Ujú, ¿no? Y de hecho, por eso he tomado ciertas decisiones ujú. ahora, estoy impulsando y bueno, apoyado la tecnología. Para mí tecnología también es un concepto bastante distinto o Es más amplio profundo. de lo que se cree, Es ¿verdad? mucho más amplio. Sí, Ahí sí, viene sí. la pregunta que yo hago en las charlas que he podido dar, que es, bueno, el fuego, la rueda son tecnología. Claro.
O sea, Yo creo que sí, porque, o sea, si vamos a la deconstrucción de la palabra, yo, o sea, te voy a decir desde mi punto de vista porque no sé realmente de qué eh, lingüística viene, pero técnica de quizá un manejo de algo, ¿no? Y luego es el estudio de esa técnica, ¿no? O sea, cómo funciona esa técnica, cómo la puedes aplicar para un beneficio, no sé, propio y común, claro, también. o sea, desde mi percepción, Ujú. porque creo en la verdad individual de las personas, soy muy Ok. respetuoso de, de lo que piensa cada persona. Creo Ujú. que cada persona tiene una verdad individual, pero no Ujú. creo en los dogmas, soy antidogmático. O Totalmente. sea, yo te Ujú. digo lo que yo pienso, pero puedo estar equivocado y estoy abierto a mejorar Un mi cambio. criterio y mi Ujú. pensamiento y aprender día a día. Claro. Y el primero que aprende es sobre mí mismo, sobre las cosas que hago, voy aprendiendo y estoy muy abierto siempre a escuchar a la gente, Ujú. ¿no? Para ver si al escuchar mejoro mi criterio o impulso a alguien más, simplemente. Entonces, para mí tecnología es eh, mejorar la calidad de vida de la gente. Cualquier cosa que mejore la calidad de vida del ser humano es considerado Ujú. tecnología. Por eso es que una metodología o algo Ujú. también es tecnología. Que hoy en día los microchips y bueno, lo que conocemos por Ujú. tecnología, que es algo que me apasiona y que ya llevo 30 años vinculado a los últimos avances tecnológicos de la ciudad en Ujú. todas las índoles, eh, a mí me apasionan y nos ayudan, sí, pero también esa tecnología Ujú. debe medirse porque ni todo es muy bueno ni todo es muy malo. Ujú. Entonces, por eso yo hoy en día que estoy dedicado a la Academia de la Investigación, como tú sabes, ahorita estoy dirigiendo Ujú. el Centro de Innovación, Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica, Ujú. donde hay 18 laboratorios a mi Ujú. cargo de última tecnología y es interesante saber que eso está aquí, Ujú. ¿no? Total. A 2 kilómetros de donde estamos y se hacen cosas interesantes. Tuve el chance de hablar con Lizeth Bravo, Claro. bueno, el podcast que hicimos con ella fue un ambiente muy diferente, me invitaron a la Universidad Católica, lo cual le agradezco muchísimo por el espacio y todo ello, y de hecho me presentó ciertos proyectos que ustedes tienen, y lo que más me llamó a la atención por la parte psicológica fue el de identificar a las personas con esquizofrenia o que pueden tener o desarrollar una esquizofrenia a través de un jueguito de colores Sí, y todo eso. súper Me chévere. pareció full En el interesante. laboratorio de psicometría. Exacto, y como tú dices, o sea, son cosas que están pasando aquí y mucha gente no sabe. Creo que de ahí, no sé a ciencia cierta cómo catalogarlo, pero sí va como que hoy en día estamos muy encaminados hacia más la cultura de entretenimiento que realmente el conocimiento, que es lo que está demandando lamentablemente la sociedad moderna, pero como tú dices, las cosas están pasando y saber de eso y conocer creo que es muy enriquecedor, ¿no? O sea, ¿cómo fue la idea de más bien generar este proyecto? Me gustaría escucharlo de ti. Sí, bueno, nosotros manejamos 18 laboratorios. Yo soy el coordinador del centro como tal, el coordinador de los coordinadores de los Ah, ok, laboratorios. el jefe de jefes. No, pero soy un humilde servidor que trata de que las cosas funcionen y sobre todo orientar esa investigación pura Ujú. de la cual es súper beneficiosa a la ciencia como Ujú. tal, Ujú. pero yo soy un amante de la innovación. Sí, soy un amante de la investigación aplicada, Ujú. de llegar a un prototipo que le sirva a la sociedad de manera directa. Sí, no soy muy amante, la verdad, de los papers. Tal vez por ahí me van a criticar algunos de mis queridos investigadores. Creo que es necesario, sí, Ujú. pero no es un fin, es un medio, Total. un paper. Yo creo en cosas como el software este inventado, porque es una aplicación directa que ayuda ya a la sociedad Ujú. en la generación de humedales para el manejo de aguas residuales en las comunidades, como estamos haciendo en la parte de baños, con otra investigación de otro laboratorio, el Hydrolab. Ujú. Soy el fundador de con equipo, porque las cosas no se hacen solas, Ujú. ni solos, ¿no? Creo mucho en el equipo y gra- gracias a la gente que trabaja conmigo de la mano, hemos podido hacer muchísimas Ujú. cosas. Tenemos dos laboratorios de realidad virtual, que bueno, Wow, eso se generó desde una tesis doctoral que yo estoy terminando. increíble. Y en el un laboratorio desarrollamos softwares de realidad virtual y en el otro damos clases con realidad virtual. Y me parece muy interesante lo que acabas de tocar porque como que abre la puerta a un análisis filosófico, digo yo, Mm. de la cultura del individualismo. Hoy en día No, mucha no, gente está diciendo, ve por ti, y tú, y tú, y tú, y tú, que está muy bien. O sea, el sí, autocuidado es algo esencial y como psicólogo siempre lo promuevo porque yo siempre les digo a los chicos, a los pacientes,
que es como los paramédicos. Si tú sabes que vas a poner en riesgo tu vida por ayudar a alguien más, no lo hagas, porque si te botas a salvar a alguien que no sabe nada, pero tú tampoco lo sabes hacer, se van a acabar jodiendo los dos. Pero lamentablemente esta cultura del individualismo deja de lado también, por ejemplo, ya chévere. La otra vez escuché un ejemplo muy lindo que decía, bacán, yo soy el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, pero no creaste Internet. Entonces, todo parte de una creación colectiva también, o sea, de Sí, ideas, y de son de verdad, asociaciones. tampoco es que creó Facebook, él Claro, fue un equipo de fue un equipo trabajo de y trabajo. exacto, sí, Ahora totalmente. que Está él en de po- la cara. de la cara es otra cosa, ¿no? Pero él tuvo socios, tuvo Total. creación, él Ujú. tuvo una idea primaria y un esfuerzo, sí, pero solo no lo hizo. Claro, y a la final no olvidemos que somos animales sociales, o sea, que necesitamos esa Sí, sociabilidad y cómo, pero cómo gestionar esto también, ¿no? O sea, porque una cosa es decir, sí, trabajemos en equipo, pero otra cosa es que el equipo funcione, ¿no? sí, ponte una de mis pasiones es la docencia, ¿no? Tengo algunas horas por los cargos administrativos que tengo en la universidad. Ujú. Manejo todo lo que es innovación y emprendimiento y ahora el centro de investigación. Sin embargo, el equipo con el que yo trabajo fundó la incubadora Calar y ha hecho varias cosas en el tiempo, los laboratorios y demás. Formamos una red, la red de aprendizaje inmersivo, que es la red de universidades en el Ecuador, que es el núcleo atado a la red mundial. Somos el capítulo Ecuador de todo lo que es Wow. aprendizaje inmersivo y realidad virtual en el país. Entonces nosotros manejamos todo eso a nivel académico dentro Ujú, de todas las universidades. Entonces, sin embargo, no puedes hacer todo. ujú. Entonces, parte de personas muy allegadas a mí en mi equipo se ha quedado a cargo de ciertas partes y entre todos nos apoyamos y manejamos. Es Entonces, saber no me- confiar. es saber confiar y saber delegar. Exacto. Saber delegar, ¿me entiendes? Yo creo que soy muy ferviente de los resultados, ¿no? Hoy día leía a alguien que decía, si das buenos resultados, no tienes que dar muchas explicaciones porque es evidente. La persona que se ve obligada a dar todas esas explicaciones detalladas es porque está justificándose. Total. Hay una canción, me gusta mucho el rap. Hay una canción de un rapero que admiro sobremanera que es Lil Supa, es venezolano. Y tiene una canción que se llama Espejo. Y el intro es, alguien empieza hablando y que dice, Hitchcock, que es Correcto. el director, decía, grababa sus películas y todo eso. Te estoy Pulp parafraseando Fiction. porque exacto, no me acuerdo muy bien. Dice, Godard improvisaba en el estudio, no, a mí me gusta escribir lo que voy a rapear. Y a la final dice, pero eso es lo de menos, lo importante son los resultados. Entonces, cuando yo escuché por primera vez esa canción y ese análisis reflexivo del inicio, me golpeó mucho la cabeza porque es verdad lo que tú dices, o sea, al final no importa el proceso, sino el resultado, ¿no? Claro que el fin no justifica los medios. Totalmente, totalmente, o sea, sí, sí, ya hablamos en términos quizá un poco más personales, Ujú, donde yo siempre digo, ujú, única consigna es mi libertad acaba donde empieza la del otro, correcto. donde tú no pases por la libertad o atentes psicoemocionalmente o físicamente, peor aún, a otra persona, puedes hacer lo que sea. Entonces, y también cuidando tu integridad, ¿no? Pero lo que tú dices, o sea, lo que habla es del resultado. Por ejemplo, ahora que estamos mundialistas, el fútbol de España, o sea, tiene un buen control de balón, todo eso, pero no pasaron de octavos de final. Y fue algo muy Claro, o sea, criticado. para mí el respeto y la tolerancia son una igualdad, Ujú, justamente. Entonces, de hecho, una de mis pasiones, te decía, es la docencia ujú, y soy profesor de comunicación. Sí, ujú. y bueno, a mis estudiantes les digo, bueno, ¿cómo esperan comunicarse con alguien si primero no se comunican con ustedes mismos, ¿no? Entonces Full. creo que esa primera comunicación Ujú, interpersonal, de sincerarse con uno mismo y aceptarse y perdonarse también. ujú, Yo creo que debemos las personas primero perdonarnos y aceptarnos, ¿no? Es como yo eh, en una de esas dejo las llaves dentro del carro y me doy duro y digo, no, y digo, ya, o sea, sé que estoy con la cabeza en mil cosas o algo, ya, no importa, vamos, ya, por ujú, algo, de pronto debo demorarme. Creo que las cosas pasan por algo. ujú, La verdad creo en eso, ¿no? ujú, Y acepto las situaciones que se dan y sigo adelante. Trato de seguir ujú, y bueno, tengo también una familia que siempre me respalda. Nunca hago nada sin consultarlo o hablarlo, ujú. pero tengo la suerte, creo yo, de, de siempre ver por ellos, pero ellos siempre ven por mí. Entonces estamos juntos en las que sea, ¿no?
Entonces me acepto, me perdono y sigo, Sí. ¿no? Entonces eso les enseño también a los jóvenes que no debemos ser tan Ujú, duros con ujú, nosotros mismos. Creo que nuestros peores verdugos somos ujú, nosotros. total. Por eso me gusta mucho hace tiempo escuché bueno, es como una conferencia se me fue el nombre, pero es un genio. Era presentador de Pasapalabra en España y Ujú. habló acerca de Leonardo da Vinci. Dice, ¿por qué creen que Leonardo da Vinci es un genio? Dice, no, porque hizo la Gioconda, la Última Cena y tantas cosas. Dice, sí, pero si ustedes revisan la biografía de da Vinci, o sea, no leen sobre da Vinci, sino leen a da Vinci, es una persona que fracasó toda su vida. Y cuando tuvo éxito fue en los últimos años, precisamente de su existencia, que fracasó en Florencia, fracasó en Roma, fracasó en todos lados, pero es una persona que nunca se dejó de preguntar el por qué y el para qué de las cosas. Y lo que le hizo realmente genio a Da Vinci es su perseverancia y no perder esa inocencia de niño, que creo que todos los científicos lo tienen, de por qué, y por qué esto, y por qué el otro. Y bueno, ahí entraríamos en otro tema del sistema No, educativo que coarta esa tu libertad sí, sí, o sea, bueno, nos de falta mucho. preguntarte. Yo, yo, yo trabajo mucho, mi línea de investigación es la transformación educativa. De hecho, ahora en enero voy a estar en Monterrey exponiendo un paper sobre realidad virtual, la aplicación de la realidad virtual en la La educación. educación dentro de mi tesis y me voy a Ujú. una estancia doctoral de la UNESCO una semana, fui aceptado en eso. Y es en el Congreso Ah, de felicidades. Transformación Educativa a nivel o sea, todo el Congreso de Ujú. esta innovación educativa que se llama, bueno, definiendo qué es innovación educativa también haciéndose paréntesis, le escuché a una niña de 13 años en un foro que dijo que la innovación educativa es la comercialización de la creatividad. Wow. O sea, súper, súper brillante ese concepto Una niña de 13 años de dijo eso. 13 años. Increíble. Qué O sea, buena reflexión. imagínate el futuro y al nivel que están nuestros jóvenes aquí, ¿no? Comercialización de la creatividad. Entonces, y tiene sentido, Sí, y yo doy charlas bueno, no creo en los expertos, la verdad, porque creo que nos falta mucho por aprender para volvémonos al ser, punto de ese de los sí, 5 años, eh, que es como que ya te enfrascas y es- soy experto en tal cosa no, y y no. sigues, ¿no? Yo he pasado desde la parte Ujú, técnica, pasé por el área de comercialización, estuve 10 años trabajando en etapa, ujú, sí, sé cómo se maneja una empresa pública. Luego pasé a la Red Nacional de Investigación y a la academia, dirigí ahora innovación y ahora estoy a cargo de la parte de investigación e innovación, no creo en la actividad directa y he tenido experiencias muy, muy significativas a nivel del impulso del emprendimiento, porque creo fervientemente en las opciones de los ujú, jóvenes. Y bueno, recientemente estuvimos en una gira académica, ¿no? Fui invitado a ser parte de la delegación del Ecuador que representó al Ecuador en el Congreso Mundial de Emprendimiento en Riad, en Arabia Saudita, en marzo. wow, Entonces estuvimos ahí y vimos realmente cómo es el emprendimiento y las inversiones ya de los países al también, nivel claro. global. Y ahí vimos eso, justamente lo que vos hablas de la industria creativa. Ujú, Y vimos otra situación en el hecho de que, por ejemplo, los videojuegos facturan casi 200.000 millones de dólares al año. Es la industria también. que más factura a nivel, a nivel global, Ujú, porque todos tenemos esto, ¿no? ujú, Entonces, ahí te haces la pregunta y nosotros vamos a un banco, hacemos un emprendimiento tradicional, cosas, ¿por qué no darles a nuestros jóvenes, impulsarles y darles un curso, y darles acceso a una máquina ujú, y hacer que estén ahí y ahí y ahí hasta que pegan en algo y ya, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ¿cómo le pides a la gente también innovación si no les muestras lo que está pasando en el mundo, si no total, les abres, si no les muestras las nuevas tecnologías, claro. que no son nada del otro mundo? Están ahí, están a través de una pantalla, Ujú, pero necesitan el acceso. ujú. Entonces, eso estamos haciendo, y cambiando el chip a los jóvenes, a los docentes y a la gente, ¿no? Es que yo creo en ese punto que el conocer siempre, bueno, no siempre, pero he citado esta frase de que cuando conoces la raíz del árbol, entiendes más al árbol y dices, ah, por eso es así, ¿no? Entonces yo creo que falta, como tú dices, esa sociabilización y esa comercialización, Ese acceso. ese acceso al conocimiento muchas veces que lamentablemente quizá no todos lo tienen por más que ya vemos la tecnología en todo lado. Hay personas que todavía no tienen ese acceso al conocimiento y sobre todo, como tú dices,
No sé si al conocer, pero sí al entender cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Porque quizá hoy en día vemos la inteligencia artificial, pero eso tuvo un origen. Y volvemos a la parte del colectivo, que quizá haya personas que tienen esa capacidad creativa, pero como no conocen, hay una frase muy bacán que dice, y si la cura del cáncer está en esa persona que no puede pagar sus estudios, porque no tiene ese acceso también, ¿no? De hecho, y bueno, ahí también hay un poco de aterrizar las cosas, ¿no? Dice, Ujú. vos escuchas inteligencia artificial, dice, no, esos son solo los informáticos, eso es ciencia espacial. Oye, no es así. O sea, aprender a programar, aprender de estas tecnologías que es blockchain, Ujú, Bitcoin, hoy en día casi es ver cuatro videos de YouTube, pero ujú. es la gana, ¿no? Yo te digo, yo aprendí a ilustrador y a dibujar y en vectorización y todo viendo videos de YouTube. Wow. O sea, esto está ahí, estamos a 3 clics, somos la sociedad de la información, no, no es tan difícil. Y es lo que Ajá. les digo a los jóvenes. No necesitas un ingeniero en sistemas para hacer un emprendimiento de base tecnológica. Necesitas tu capacidad y las ganas, el Ujú, empeño. Y ya cuando tienes hecho y está diagramado y probado y todo en papel y con aplicaciones gratuitas que es de clics, ahí vas donde alguien que sabe de esto, un programador o alguien que no sabe lo que quieres hacer, le explicas, quiero hacer ujú. esto. ¿Cuánto me cuesta? Claro. De hecho, por eso te comentaba este tipazo que es Henry Castro, que le mando un saludo si llega a ver esto, que él decía eso, o sea, que el conocimiento está también a la mano de aquellas personas que se quieren autoeducar en eso. Y lamentablemente hay personas que como no saben eso, van donde un ingeniero en sistemas y como ven que no sabe, entonces es donde meten mano y dicen, no te va a costar tanto, y Sí. ponen un sobreprecio a un trabajo que quizá te costó la mitad o mucho menos de lo que te hubiese costado si lo hacías solo, ¿no? O si conocieras, como tú dices. Entonces, debes afrontar los retos, ¿no? Hoy en día las cosas son mucho más fáciles porque tienes la información de la mano. Ujú, Entonces, y bueno, los jóvenes hoy día ya saben eso, no puedes timarles a los jóvenes. Y eso es lo máximo, ¿no? Porque ya no se comen cuento. Esto que vos decías, o sea, si quieres que las cosas cambien, no sigas haciendo lo mismo. ujú, Entonces ya no puedes sorprenderles ni nada, o sea, ya los jóvenes están a otro nivel y crean cosas increíbles como esta chica que está a otro nivel del ujú, conocimiento. Entonces ahí estamos nosotros impulsando desde las diferentes aristas y bueno, el aprendizaje que hemos tenido y que seguimos haciendo porque ujú, seguimos aprendiendo día a día. Hoy día mismo estuvimos en un bootcamp de emprendimiento de la incubadora Calari y Calari es interesante porque Calari significa en quechua, bueno, en quechua es con Q, ujú. significa emprender o dar inicio, ¿no? Ah, ok. Entonces le pusimos ese nombre porque también, ¿cómo es posible que la gente de fuera, los extranjeros, aprecien más nuestra cultura que nosotros mismos, ¿no? Ujú, Y aquí todo el mundo, bueno, tenemos diferentes orígenes, pero a la final, todos somos mestizos y hay raíces ujú, aquí y somos parte. Entonces debemos de aprender a apreciar. Y la gente no sabe en dónde vive, ¿no? No sabe que la ciudad tan grandiosa que es Cuenca, la segunda ciudad más importante del Imperio Inca después de Machu Picchu, era ujú, aquí nació el Inca, aquí nació Huayna ujú, Cápac. Entonces en Pumapungo era un castillo Inca después de Machu Picchu, o sea, es una cosa brutal. Entonces hay unos de origen real, lo que eran los ujú. cañaris y toda la Claro, historia. Soy fanático de, de de, la de esos historia. tips de la Ajá, historia, ajá, de esos tips de saber cómo se construyeron las cosas, del ujú, porqué de las cosas, ujú. ¿no? Entonces eso también me gusta. Entonces hay que sentirse también de dónde venimos, porque si no sabes de dónde vienes, no sabes quién eres No sé y dónde tal vez no vas. sabes a dónde vas. Totalmente. Y eso voy al punto de conocer las raíces de un árbol, no solo en algo de conocimiento científico, sino también personal. Incluso yo digo que todo tiene una lógica, o sea, la sociedad cuencana tiene un funcionamiento social por algo, o sea, tiene su historia y hay que rebuscar en el pasado. Y hay una canción, como te digo, me encanta el rap que dice, para entender el presente, rebusca en tu pasado. O sea, saber qué pasó, por qué somos como somos, de dónde venimos, por qué nos comportamos de la manera que comportamos, porque a una paciente yo le dije, por ejemplo, dándole quizá un poco de psicoeducación, que tu comportamiento es el resultado de la sociedad y el ambiente, incluso familiar, en el que Correcto. naciste. Tú, la misma persona que está aquí sentada, si hubieras nacido aquí en Cuenca, porque no era de aquí, serías completamente Completamente distinto. diferente. Entonces, como tú dices, tener esos tips, esos hacks, un poco de entender, ah, por eso soy así, incluso te da, creo, un sentido de pertenencia, decir, "Chuta, todo esto es mío, todo esto me representa, todo esto me formó como individuo hoy en Pero día". tienes que entender en dónde Claro, estás. total. Solo te digo algo, verás. Ujú, El escudo de Cuenca tiene dos leones.
El Deportivo Cuenca, la mascota es un león, no es casualidad, o sea, la gente de Cuenca se representa por el león, pero ¿quién es el león? Ujú, El león no es el más fuerte de la selva, ¿sí? Ni es el más poderoso, no. Hay animales que podrían destrozarlo tranquilamente, ¿no? Ya, sí, pero lo que le hace al león el rey de la selva es el ímpetu del león. ujú, El león no se amedrenta. El león llega y dice, yo soy el león y aquí estoy, ¿no? Y vamos. ujú, Y en eso amedrenta a los otros animales. ujú, Entonces, ese impulso, por eso el escudo de Cuenca tiene dos leones, por eso nosotros nos representamos, o sea, históricamente por eso, porque la colectividad cuencana es una colectividad de impulso que ha transformado el país, que ha tenido una inherencia real y en lograr muchas cosas a nivel país. Aquí no se come cuento, aquí las ujú. cosas son diferentes y es un extracto muy, muy complejo, a diferencia de otros colectivos. Cuenca, Guayaquil son complejos, son diferentes, Sí, totalmente. pero somos gente de garra, somos Ujú, gente que sigue adelante y que no se queda de brazos ujú, cruzados. Entonces, pero hay que sentir, hay que empoderarse, ¿no? Es lo ujú. que yo les digo a mis jóvenes, a los estudiantes que pasan por mis aulas, porque me gusta ser como ese trainer personal de Poco quieran ser motivador. motivador. Oye, porque es como en el fútbol, ¿no? ¿Cómo le pides a un jugador que dé lo mejor en el campo si el hijo está en la clínica? Ujú, Si vos no sabes qué les pasa, si no abres eh, tu espectro de atender y decirle a alguien, ¿estás bien? ¿Todo bien? O, oiga, profe, me pasó esto, también no te dejas comer el cuento, ¿no? sí. Pero si te fuerzas así, ¿cómo puedes sacar lo mejor de cada uno? Y también es cierto, ¿no? Desgraciadamente no tenemos los insumos suficientes como sociedad para dar esa educación individual a cada estudiante Ujú, si nos basamos en estándares de educación donde creemos que todos tienen que saber de esto, de esto, de esto, y algunos no son buenos para algo, pero sí para otra cosa, pero ujú, el chiste como docentes está en ir descubriendo esas pequeñas habilidades escondidas en cada uno de los chicos, porque yo estoy convencido de que todos somos buenos para algo y todos tenemos algún tipo de don, ujú. pero el key es descubrir para qué somos Claro, buenos. Ese es el reto en tu total. vida. Por eso me gusta eso que tú dijiste de la educación, porque hay un libro de José Carlos Aranda, que es un doctor español, que se llama Inteligencia Natural, donde él dice hay que educar a nuestros hijos para que sean buenas personas, sean felices, encuentren su lugar en este mundo y no solo que sean buenos en matemáticas a la fuerza muchas veces. Porque, por ejemplo, yo fui una persona que me costó bastantísimo los números, un montón, o sea, yo soy peleado con los números, pero encontré, tuve como, no sé si una epifanía en el colegio que dije, no, me gustan las ciencias humanas, o sea, me gusta entender eso, porque yo no sabía, hasta quinto curso yo decía, quiero medicina, pero porque es lo que todos te dicen, de que da salidas económicas y todo eso. Pero como tú dices, encontrar ese lugar en el mundo creo que te da ese, incluso como que ese eslabón para complementar tu autoestima, ¿no? Y en base a irse perdón, y irse construyendo, porque a mí me choca mucho esto del coaching motivacional y todo eso, pero cuando no es fundamentado, o sea, cuando por poco te dicen, mírate al espejo y di qué guapo que eres y eso te va a fundamentar la autoestima, y es como que no, la autoestima se construye con lo que haces, con lo que tú construyes y el bienestar que construyes tanto para Que ti generes. y para los demás. Entonces, por eso me gusta mucho esto de educar, de sacar lo mejor de dentro de cada persona para que encuentre un lugar en el mundo. O sea, a la final, una persona puede que esté sentada en un aula de 40 hablando de matemáticas, pero esa persona esté, yo qué sé, dibujando en Está, su mente y haciendo algo diferente. está en otro patín, ¿no? O Ujú, sea, realmente somos personas individuales que construimos nuestro propio conocimiento, pero del mundo. del mundo, Ujú, ¿no? Pero, pero está en darle esas opciones a la gente, ¿no? En ujú, motivarles, en darles caminos y mostrarles las cosas. ¿Cómo te pido innovación si no te muestro lo que está pasando en otros lugares, si no te muestro las últimas cosas, ¿no? Entonces vos estás anclado a lo que conoces. Y si no te empoderas de eso, no puedes seguir avanzando. ujú. Es Y es lo que te empoderarte de lleva. ti, como tú dices. Ajá. ¿Y crees que esto, porque vi tu currículum en Paul, que le mando un Gracias. saludo, que acoló a concretar este podcast?
es muy amplio bastante y se me hace no raro, espero que no lo tomes a mal, No, no. pero sí que como siento que es ahora conociéndote un poco más, siento que es un poco de un reto en tu vida ahora inmiscuirte en esto de la política, ¿no? Porque indirectamente yo digo que todos creo que hacemos política desde que Todos estamos somos en la políticos. escuela, absolutamente. Todos hacemos política y también practicamos la corrupción de alguna manera, desde la ignorancia, como sea, se lo hace. Entonces, somos seres políticos. Pero ¿qué fue lo que a ti te motivó también en adentrarte en este mundo también que, al menos en Latinoamérica, hoy en día la política para mí ha sido solo una pugna de poderes, o sabes quién está por encima y Y, lleno de y, ideologías y no de y resultados. tienes toda la razón, y yo pienso exactamente igual. Ujú, O sea, pero ahí viene la pregunta. Si no haces algo diferente, no esperes que las cosas cambien. ujú, ¿Me entiendes? Yo no vivo de esto, no voy a vivir de la política, no, no es mi vida la política. Yo, yo amo lo que hago, amo la transformación de los jóvenes, soy líder de innovación, trabajo con ellos. Hoy día estuvimos en un bootcamp, como te decía, ujú, hace 15 días con la Red Nacional de Aprendizaje Inmersivo dirigimos el Virtual Reality Day a nivel de Latinoamérica. ujú. Oh, Entonces estamos haciendo, yo amo eso, pero todos los esfuerzos que hacemos llegan hasta un sector, ujú, ¿sí? Y seguimos atados a las políticas públicas o a que tener miedo de que nos roben, tener miedo de te no maten. salir, de que de te maten. Yo corría, yo llegaba, yo vivía aquí cerca en la ciudad de La Calderón cuando era Ujú, niño. Y mi papá a las 6 de la tarde me iba a buscar a 6 cuadras en el parque y yo seguía jugando. Hoy en día a mi niña no puedo llevarle ni dejarle que se vaya sola a la tienda. Pues eso a mí me frustra como ciudadano. Entonces, ¿por qué lo que conozco, lo que he logrado? Porque si en algo soy bueno, yo es en la gestión, en conseguir cosas y en estar acostumbrado a ujú, que me digan no. Entonces, cuando se cierra una ventana, yo busco una puerta y cuando se cierra ujú, una puerta, busco una grada o busco algo. Y no me quedo discutiendo con el que me dice no, le digo, bacán. Y voy y hasta que alguien me dice que sí. Y se logra y se generan los resultados. ujú, Entonces, en eso sí me he caracterizado. Entonces, llegas a un momento porque también aparte de lo que, de las cosas que he logrado o que hago, soy un empresario. Yo tengo una agencia de viajes con mi esposa ya 10 años, en plena Remigio Crespo, ¿no? Entonces, sé lo que es levantarse cada día, sé lo que es ser un emprendedor, sé lo que es que te estafen, ujú, sí, como cualquiera. Entonces, no es justo. Sé lo que es una política que te multan por un letrero, por algo, pero el banco del frente o el comisario del frente que tiene $100,000 pone el letrero 10 veces, paga la multa y no pasa nada, pero a vos no puedes surgir. Y a vos te meten el pie. Entonces, ¿dónde está esa ley de emprendimiento? ¿Dónde está? Se han dado cosas, ¿no? Entonces, y luego nos quejamos mucho de la delincuencia, pero la pregunta es, ¿hay que restringir? Sí, pero hay que dar opciones a los jóvenes. O sea, ahora vemos que los jóvenes de 16 y 15 años, un chico desde los 13 años, mata gente. ujú. Claro, porque como tú dijiste, no hay opciones. No hay opciones, no justifico, No, ¿no? para nada, No justifico para nada, pero ¿por qué son presa fácil del crimen organizado? claro. Y esa es la palabra también que es organizado y sobre todo se requiere un conocimiento y una inteligencia para llevar a cabo esas ¿Me cosas. entiendes? Si a ese chico le das opciones, por ejemplo, yo soy amante de los tecnológicos, del servicio que brindan. De hecho, y en las buenas cosas que hemos hecho, eh, nos pidió la Zonal 6 del CENESID que por favor les demos una charla, un podcast de innovación, de investigación y transferencia tecnológica a los docentes de los tecnológicos Oh, de la SUAE. Me pidió el jefe zonal eso, Juan Pablo Martínez, a quien mando un abrazo, una gran persona, que está haciendo algo bueno. Ya, y me pidió eso, y bueno, lo cuadramos y lo dimos este día viernes, todo el día dimos una charla de innovación, Lili dio de transferencia tecnológica, ujú, dimos de investigación y mostramos que sí se pueden y cómo se hacen las cosas de bien, desde la experticia que ha logrado la universidad con todos sus errores y todas ujú, sus cosas, porque aprendemos diariamente,
Y la gente fue contenta y están todos los docentes de los tecnológicos. Y esa misma charla lo vamos a dar ahora en enero para los del Cañar y luego nos vamos a Macas a dar a la gente de Macas, casi a toda la zona sur, a la gente de los tecnológicos a quienes les abrimos las puertas desde las universidades, de los espacios que estamos, porque creo en la innovación abierta, en sumar, Ujú, ¿sí? Entonces estamos haciendo eso porque me gustó algo que dijiste y en esto de prefiero quedarme con buenas personas, y es una frase que alguien me la dijo alguna vez. Dice, yo prefiero rodearme de buenas personas y no de buenos profesionales, ujú, porque ser un profesional cualquiera puede estudiar, pero para mí la palabra profesional va mucho más allá que eso, y es lo que yo les digo a mis jóvenes, den gracias de estar en estas aulas, que no cualquiera está aquí, porque no cualquiera tiene ese aporte económico, o esa ujú, fuerza, o esos papás, o ese impulso, porque estudiar hoy en día no es fácil. Sí, para mí un profesional es aquel que habla con propiedad, que antes de decir las cosas va y lee, ujú, sí, que habla con seguridad y cuando no sabe algo, guarda silencio porque es el don más preciado que tenemos, el silencio y la recepción de las cosas. Es lo que les digo a mis jóvenes, primero aprendimos a escuchar y luego a hablar. El problema es que olvidamos de eso y hablamos cualquier cosa ujú, y no meditamos las cosas. Para mí un profesional es aquel persona que lee, que dice desde su experticia las cosas, aquel campesino, aquella señora rural también que no pudo ir a la escuela, pero que habla desde sus conocimientos básicos y habla con hechos, con bases, con cosas. Esa persona tal vez sale más que muchos, gente que yo puedo haber conocido en la vida que tienen título bajo el ujú, brazo y que mejor no hablen, ¿no? ujú. ¿Me Total. entiendes? Entonces tenemos un presidente de la República que bien o mal, pero llegó a ser presidente. Ujú, Sí, y hizo algunas cosas en su vida, para bien o para mal, y es bachiller. Entonces, y así algunas personas, entonces, no hay que tener un doctorado o algo para hablar con propiedad. Creo ujú, que la gente debe hablar desde su base del conocimiento y el que dice lo que dice, y somos buenas ujú, personas. ujú. Sí, Y eso toma una reflexión que se hizo viral hace mucho tiempo en redes sociales, que decía que la educación no es saber cosas únicamente, sino, como digo, sacar lo mejor de cada individuo. Y este, no recuerdo quién hacía la reflexión, pero decía, un pueblo rico cuando tiene educación, cuando llegas a un lugar y saludas, cuando te despides, cuando dices por favor, cuando agradeces. Y eso, sabes, obviamente esos valores, como bien dicen, lo aprendes en casa. Cuando yo tomaba el bus con mi papá para irme al trabajo con él desde pequeño, bueno, pequeño, 15 16 años pequeño, ya ha pasado su tiempo, yo me daba cuenta, cosa que yo no hacía, que cada que él se subía al bus saludaba. Y hay mucha gente que no lo hace. No sé si ese momento, pero ese momento yo no veía que nadie lo hacía. Y es como que tú sentías que el chofer del bus está en la obligación de pararte y llevarte y no sabes que él está renunciando a su tiempo de calidad con su familia y todo eso. Entonces yo veía eso a mi papá. Nunca le pregunté el por qué, pero como que con el tiempo lo entendí ya. O sea, creo que también es esa parte, esa reflexión. sí, también pasa ahí algo, ¿no? Ujú. Y en la época cuando tú eras niño, tu papá y aquí, la gente de los barrios se conocía. La gente era unida en los barrios. Doña María, Bessie, ¿cómo va? Claro, Todo. Hoy en día los nuevos jóvenes, por la inseguridad y por todo lo que hemos desconfían vivido, mucho. desconfían mucho. Claro. Alguien Y, dijo que Cuenca sigue siendo como que una comunidad así ¿me todavía. entiendes? Claro. Entonces, ¿hace cuánto que no escuchamos que inauguran una casa comunal en un barrio? De ¿Entiendes? verdad. Y antes se conocían mucho por los apellidos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces la gente no se conoce. Mira, se está mudando el vecino. Al día siguiente el vecino, oiga, vecino, no sabe quién se fue llevando todas mis cosas, me robaron, me asaltaron, yo estaba de paseo. No le conoces al vecino. Ujú. Entonces, en cambio, antes era, Ve, sí. ves si estará viendo, ¿me entiendes? Entonces, como que hay que comenzar por los barrios, hay que comenzar que la gente se empodere, que se conozca, generar estas brigadas barriales, pero no es para salir a apagarles a los delincuentes, sino para que el barrio genere una seguridad y llames a quien sí está hecho cargo de eso, pero con una red, tecnología. Ujú. Entonces, realmente cambiar las cosas es tan fácil. Pero se necesita el esfuerzo de todos y el brazo y alguien que sepa gestionar y dar ese impulso. Todo eso, Porque no sobre puede todo ser eso. que perdamos la ciudad. Ahí la pregunta y la respuesta, mi amigo. ¿Por qué me metí en esto? Porque estoy cansado. Amo Cuenca,
Para mí ser ecuatoriano es una bendición, pero ser cuencano es un privilegio. Si amo la ciudad donde doy y me duele, no tengo la necesidad de meterme en política ni nada. Me va bien en lo que hago y amo lo que hago. Me considero un hombre feliz porque tengo la familia que pude haber Claro. soñado. Sí, y, y amo lo que hago. Ujú. Para mí ir a trabajar no es una obligación, sino es una pasión. Sin embargo, me siento Ujú. frustrado Por la de ver realidad. las cosas, ¿no? Y creo que puedo dar, me he formado para eso. Dirigí un colectivo de jóvenes, conozco gente brillante, pero asimismo, cada vez que asumo un reto, me preparo para ese reto. Cuando Claro. dirigí el colectivo, seguí un diplomado en gobernabilidad y gestión pública. Entonces, ahora sí, puedo hacer esto, sé hacer Ujú. esto, y en ese estado creo yo que no puedes vos ir a adivinar las cosas. Ujú. Desgraciadamente, hoy en día somos testigos de la buena voluntad de gente y la falta de gestión. Entonces, no puedes ir a improvisar, no basta ser ahí una buena persona. Claro, sino saber. Saber, Claro. tener la experticia del caso para Ujú. poder tratar y cambiar las cosas en pro del bienestar común. Ujú. Tienes que dejar de lado tus beneficios o tus cuestiones individuales para ver en pro de un bienestar Claro. común. Entonces, para eso, sí se puede cambiar, sí se Ujú. puede hacer, pero necesitas proyectarte y que la gente también vea eso. Ujú. Y otra cosa, yo, por ejemplo, desde niño me he formado y como tú dices, todos somos políticos. Sí, todos somos políticos. Sí, pero no puedes vos decir, yo no voto, no, eso no es conmigo. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, porque le estás votando al resto tu responsabilidad. Ujú. No, vota por esa persona. Y si esa persona te defrauda, dices ya, pero yo confío en él. Me defraudé, pero Ujú. le di mi voto de confianza. Sí, no Ujú. está en Ujú. ti, ¿no? Si alguien más falla, pero tienes que tratar Claro, de tienes que hacer las conocer cosas. los planes de trabajo y Tienes que todo eso, informarte. involucrarte. Ajá. Es una responsabilidad. A mis jóvenes les digo, porque jamás trato de inferir en las decisiones de las personas, sobre todo si son estudiantes míos. Ujú. Les respeto mucho el criterio ajeno, pero sí les digo que deben prepararse y deben tomar decisiones. De hecho, el colectivo que yo dirigía, que se llama Juventud Independiente por una Política Profesional, no es partidista, pero sí es político. Nosotros organizamos incluso en las elecciones para alcalde la vez pasada y mucho antes estas entrevistas a los candidatos para que la gente conozca sus propuestas y los jóvenes, Ujú. eh, para que tomen una decisión en base a lo que ellos piensan, no en base a una Claro. pancarta o a un color o algo más, ¿no? A una Te, tendencia. te sigo full en esa idea porque precisamente el día de hoy, por ejemplo, yo le entrevisté subí el podcast del día jueves de Cristian Zamora, que Ujú, está, como sabes, candidato a alcalde, y saqué un clip acerca del emprendimiento, donde, o sea, yo clipifico ciertas cosas que me ujú, parecen a mí interesantes y lo subo. Y alguien me comentó, fue una página de aquí de Cuenca, que me dijo que por poco y me compraron, así, en pocas palabras. Y yo fue como que no, le digo, en primer lugar, es mi espacio. de hecho, o sea, Y segundo, y yo, como tú dices, yo no me caso con ningún político, porque a mí lo que me gusta es conocer las ideologías, la manera de pensar, incluso he invitado aquí a artistas, a actores, todo eso, para bajarles del pedestal un poco del político, del cantante y conocer a la persona. Y ahora, como tú dices, si en la parte práctica hace algo diferente a lo que propuso, ese ya no es mi responsabilidad. de hecho que sí. Pero, o sea, yo creo que, y eso es algo que le falta mucho a la sociedad de hoy en día, creo yo, puede que esté equivocado, pero que estamos muy polarizados. Si es de izquierda o que es de derecha, si es pro aborto o es pro vida, si es blanco, si es negro, si es de aquí, si es de allá. Entonces, como que no hay esa intención de escuchar, de entender, de comprender y de saber algo más, ¿no? O sea, conocer como lo que decía Hegel, la tesis, antítesis y llegar a una síntesis. Eso es lo importante. La síntesis es Ujú. el resultado que vos propones con lo que has hecho. Total. Ujú. O sea, Total. vos eres la cara de tus resultados, de lo Ujú. que has logrado y lo que has hecho. O sea, es predicar con el ejemplo. Exacto. Entonces ahí puedes preguntarles a la gente que ha estado, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué resultados ha dado? Usted ha estado de representante en tal parte.
¿Qué fue? Entonces ahí el que mucho se queja, nada propone, dicen por Y eso ahí. es lo que yo te digo, o sea, que lamentablemente estamos en una sociedad, políticamente hablando, que se ha llenado de ideologías, pero carece de resultados. O sea, como que todo es ahora muy populista. Por ejemplo, lo que pasó con las cárceles. Ah, entonces hay cada vez más criminales, hagan más cárceles. Y fue como que, brother, ¿en serio estás proponiendo eso? Cuando la idea sería decir, mejor tener un plan de contingencia para que ese tipo de cosas dejen de estar pasando, De ¿no es hecho que cierto? sí, de hecho que sí. O sea, yo Es lo puro que, populismo. o sea, lo que creo es, si no eres parte de la solución, no seas parte del problema. Claro, Entonces a mí no me subas los molesta, rastes. sí, o sea, me molesta, oye, eso está mal y no, bacán, loco. Sí, sabemos que está mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, es que no sé. Entonces, no molestes. ¿Entiendes? Cállate. O sea, chévere, ya sabemos que está mal, pero opina, danos tu punto de vista, danos Ujú, las ideas, porque todos somos buenos. Entonces, no ujú. critiques lo que no estás dispuesto también a dar un paso, ¿no? Entonces, también a mí no va conmigo la gente que solo se queja. Exacto, muchas críticas y poca propuesta hoy en día, y eso es algo que debemos cambiar, y por eso el interés de inmiscuirse en política y entender cómo Poca. funcionan las cosas. Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante, vi hace tiempo de la posible final que se pudo haber dado de Argentina e Inglaterra, si no se eliminó a Inglaterra hoy día, ¿no? Pero analizaban el por qué Maradona era la figura que era, y era se llama Santiago Armesilla, ese es un Ujú. doctorado en economista, se man analiza todo políticamente hablando. Y él decía que el fútbol no tendría la pasión que tiene si no hubiese estado mezclado la política. Y cuando hay política de por medio, entiendes de una manera más enriquecedora todo esto. Y por ejemplo, decía de Maradona, ¿por qué es la figura que fue? Por el conflicto de las Malvinas y todo eso. Entonces, y para entender el capitalismo hoy en día tienes que entender el Imperio Británico, que Al porque el grupo, Imperio Británico puso las leyes de por qué funciona el modelo capitalista hoy en día. Entonces, decían que, a ver, Inglaterra se metió con las Malvinas, ¿no es cierto? Margaret Thatcher. Exacto, rompió las reglas del capitalismo, rompió las reglas de cómo funcionan los sistemas políticos. Entonces viene Maradona contra los inventores del fútbol y dice, ah, ok, tú rompiste las reglas, yo también y te hago un gol con la mano. O sea, no es la intención, ¿no? Pero leyéndolo desde la política sale así, entonces por eso digo que todo es política, tienes que inmiscuirte, tienes que leer, tienes que entender para dejar de estar criticando y también proponer. Y tienes que ver lo que funciona y no funciona en otros países. No Total. estamos para inventar el agua tibia. O sea, Ajá. ves lo que pasa en otros lados, ves lo que Ujú, funciona, lo que no, y no puedes tampoco adaptarlo netamente porque tu entorno es diferente. ujú, Entonces es como en las investigaciones, ¿no? Yo estuve de viaje en una de mis giras eh, viendo lo de la realidad virtual. ujú, Sí, de hecho, alguna vez incluso en el mismo TEC que voy ahora, vi lo de la realidad virtual. Pero le vi desde otro concepto y aplicado de otra manera. Vine aquí, analicé, vi y dije, esto en mi entorno debe funcionar así. Y creamos el primer laboratorio en el Ecuador que da clases con realidad virtual bajo ciertos conceptos, ¿no? ujú. Y se aplicó y ha sido un éxito y estamos transformando las cosas. Entonces las cosas vos vas, las ves y las transformas en base a la necesidad de tu entorno. Sí, ahí viene justamente el hecho de querer inventar las cosas desde cero. Y no, o sea, no va por ahí, ¿no? Total. Y hay muchos fracasos en ese sentido, pero como te digo, también es bueno conocer la historia, conocer el porqué de las cosas, y eso te da una visión global, ¿no? De hecho, ayer se celebraba el Día del Laicismo. Ok, no sabía eso. Sí, Ujú, ayer es la fecha del laicismo y gracias a Eloy Alfaro este país es laico. ujú, Sí, y como vos decías, más allá del ejemplo que diste de Da Vinci, Alfaro también era considerado el general de las derrotas. Sí, ajá, así era el apodo de él. Nunca ganó una pelea. De hecho, sus generales, como el mismo general Vargas Torres, que fue fusilado en el Parque Calderón aquí ujú. en Cuenca, ¿no? Que donde hay un monumento que todo Cuenca pasa y nadie sabe por qué hay un monumento con una flama en plena esquina, diagonal a la catedral, en plena Benigno Malo y Sucre, Ujú, ¿no? Y este tipo era el coronel de Alfaro que venía con su gente, ¿no? Y fue capturado y en la noche los coidearios le hicieron salir. Y cuando él salió, se dio cuenta de que si él se escapaba, iban a fusilar a todo su pelotón que también estaba preso. ujú. Entonces no podía cargar con eso y el tipo
regresó, puso llave y escribió una carta que es muy famosa, que le escribió a su madre, ¿no? Donde decía quién era y por qué estaba ahí. Y cuando le dispararon, le iban a disparar en el fusilamiento ahí en el parque, él pidió quitarse la venda de los ojos y dijo a la muerte se la ve de frente y a los traidores también. Y fusilaron, ¿no? Y salvó a su pelotón. Entonces son cosas muy heroicas. Ahí está enterrado en el cementerio municipal. Y hay que aprender de la historia, de las cosas y de gente buena que dieron mucho más por lo que somos hoy día y por lo que tenemos, ¿no? Gracias a Alfaro con sus pros y Contras. sus contras, porque todo tiene dos aristas, ¿no? Creo yo que no apreciaríamos el blanco si no existiera un negro, Ujú. ¿no? Total. Entonces yo creo en la dualidad, en el Full. camino de en medio, Ajá. ¿sí? En ese sentido, pienso de que podemos seguir avanzando y está la historia para recordarnos, pero el chiste es seguir Ujú, adelante, seguir transformando y unirnos todos por un mismo fin, pero ujú, hay que dar ese paso. Ahora que tuve la propuesta de participar en política, lo pensé bien y dije, bueno, si no doy ese paso, alguien más lo va a dar y tal vez no tiene las mismas intenciones que yo tengo. ¿Y qué puedo hacer yo por la sociedad? No la sociedad qué puede hacer por mí, que es la diferencia que se da, ¿no? El común de las personas dice, bueno, ¿y a mí qué me dan? No, no, ¿qué puedo dar yo para mejorar las cosas? ujú. Y ya estamos ahí, estoy disfrutando como el que más esta etapa, porque esta etapa también me está dando el tiempo de conocer muchas cosas que para mucha gente es desconocida, el visitar muchos lugares, bueno, ya los había visitado, Y es conocerte a ti también y en otra conocerme versión, en otra en otra versión, área. ¿no? Y dar pasos y dar cosas, desde el mismo hecho de entrar en el TikTok. Sí, Sí, claro. me costó en un inicio. No estoy para hacer payasadas en el TikTok porque no va conmigo, no creo que por sentirme viral voy a estar bailando o haciendo cosas extrañas. Pero No es el informar. fin, pero sí contar estos detalles, estas cosas que son interesantes, ¿no? Que el común de los mortales no conoce y son tan apasionantes como que la catedral se terminó de construir con el impuesto a la sal, ¿no? Sí, Y, y así. y así, O sea, detalles así. yo creo que ahí es utilizar las tecnologías para un bien en común. Para bien, informar. Exacto. Oye, y me parece lo máximo el TikTok, la verdad, Sí, sí, súper cuando bien. escoges el golpe, sí. Está lo máximo. Y tuve mi asesora, ¿no? De 8 años, mi nena que Asesora y ya personal. tengo Sí. una trainer ahí que me ayuda full y ahora hasta nos divertimos con eso juntos, ¿no? Y, y con ella mismo, cuando estaba en los colectivos y soy parte de una fundación, hemos ido a apoyar siempre. Con el colectivo hacemos todos los años algo que se llama Seamos Útiles, que es la recolección de útiles escolares en la época Mm, de septiembre, de agosto, para en septiembre ir a las comunidades, 20 minutos de Cuenca, no te hablo mm, más, 20 minutos de Cuenca, escuelas unidocentes, ¿no? De eso te cambia la visión, te hace total. ser más humano. Ujú. Conocer Y, las realidades. y ves una, un aula de clase con 6 pizarrones, ¿no? Y un Ujú, profesor a la mitad, 3 niños de acá, entonces van de primero a segundo, van cambiándose de pizarrón y llegan a graduarse, ujú. ¿no? Y luego esos niños llegan al colegio o a la universidad Totalmente. y pretendes que estén al mismo nivel que los que tuvieron. Claro, y ahí por eso digo que la meritocracia no existe. Para mí es un mito que todo el mundo lamentablemente lo ha comprado en una sociedad tan capitalista como la que vivimos. Entonces, Pero bueno, es como tú dices, entenderlo e ir cambiando eso, cambiando los procesos para cambiar los resultados. Yo creo que estoy fiel creyente de que los resultados es lo que importa, Augusto. Y yo, más que nada, te agradezco por estar aquí, loco. De no, verdad, muchas un gracias. gustazo conocerte. Qué chévere saber de eso. Y por la gente también que se inmiscuya en estas tecnologías que pues, están proponiendo la Universidad Católica, que pueden, no sé si es abierto, pero pueden interesarse en No, verlo. encantado siempre, ¿no? Nosotros desde la universidad, desde la red y Ujú. desde otros espacios que se manejan a nivel personal, eh, estamos siempre o estoy siempre dispuesto a apoyar, estamos dando charlas, conocimientos, Buenas. impulsando, ayudando, porque creo que va en el beneficio de todos, ¿no? Total, totalmente, Augusto. Y es la red, es una red, ¿no? Es lo que yo les digo a mis jóvenes.
cuando tú vas a un congreso o vas a alguna capacitación Ujú. o algo, la mitad es lo que aprendes y la otra mitad los amigos que haces. Ajá, sí, es Sí, verdad. las dos cosas son importantes en la Ujú, vida porque esos amigos te van a apoyar y tienes la suerte que te conozcan. Y si eres alguien bueno que va en pro de ayudar, ayuda. Siempre tratas de ayudar. Y otra cosa, cuando te piden ayuda, lo que no puedes decir es, no sé, no conozco. Pero sí puedes decir, oye, loco, no sé de eso, pero sé quién sabe. exacto. O sea, da una alternativa, da algo, da un número, da algo. Ujú, Entonces, a veces es más importante tener el número del que sabe que saber uno mismo, porque así puede ayudar a más gente. Entonces, tienes ujú, que saber 1000 números, pero siempre da una solución en la sí, vida. Siempre ayuda, sé porque productivo. mañana más tarde no sabes, la vida da las vueltas. Entonces, haz el bien para esperar el bien. Chévere, Augusto, muchísimas gracias. Creo que con eso podemos ir Sí. cerrando. No sé si tal vez quieres decir algo final a la gente que nos No, escucha. a todos los jóvenes, ¿no? Que ya no son nuestro futuro, son nuestro presente realmente, porque son los que transforman, los que toman decisiones y los que van a sacar adelante muchas cosas. Que se empoderen de sus cosas, que crean en ellos y hay un futuro y están en un país muy, muy brillante, muy bueno. Es lo que digo, tal vez no somos aquellos que vamos a hacer los equipos de última tecnología, pero sí el software que van en esos. Lo que más somos es Ujú, creativos y emprendedores. Es el país que más emprendimientos tiene ujú, en Latinoamérica. Sí, es el que más fracasos tiene, pero para eso estamos, para cambiar eso. Pero la creatividad y el empuje, que siga. eso no nos quita a nadie. Vamos siempre para adelante, mis chicos. Gracias, Augusto, por eso. A la gente que vio que escuchó este podcast, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre digo al final, nunca se queden con lo que hablamos aquí. Siempre vayan, investiguen, saquen sus propias conclusiones y nada, nos vemos la próxima. Chau.